¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Cero. El día de hoy vamos a platicar de un tema particularmente complicado. Hoy hablaremos sobre los jueces sin rostro, esta figura que ha salido a la palestra, que está en el debate en la opinión pública, luego del asesinato del juez federal Antonio Bermúdez. Estamos platicando hoy al respecto de este tema en Punto Cero. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Quiero compartir con usted una imagen que es extremadamente fuerte. Quiero compartir con usted una imagen que ya se dio en los medios de comunicación, ya se viralizó en las redes sociales, y es la imagen del asesinato, antes de un juez, pensemos en el asesinato de un ser humano. Aquí está corriendo, está haciendo jogging el juez Antonio Bermúdez. Llega un sicario, evidentemente es un sicario profesional, saca una pistola, le apunta en la nuca, en la cabeza y lo mata. Muere pues prácticamente al instante. Imágenes extremadamente fuertes, imágenes que han estado dándole la vuelta no nada más a México, sino al mundo entero. Un juez tiene una gran responsabilidad en sus manos. Está el destino de muchas personas y particularmente cuando hablamos de un tema penal, un juez puede decidir el destino de un hombre que es muy poderoso, de alguien como el Chapo Guzmán o como el Z40 o como algún miembro de los Queenies, de alguien que tiene mucho dinero y le sobran los recursos para poder asesinar a quien se entrometa en su camino. Hoy platicaremos al respecto de este tema con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es investigador, experto en temas de seguridad nacional de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, bienvenido a Punto Cero. Gracias Luis, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Las imágenes, híjole, son muy duras, son muy difíciles. El mismo Consejo de la Judicatura Federal pues señalaba que condenaba la filtración de estas imágenes, pero inclusive hasta la misma filtración pareciera que tienen un mensaje. Es un mensaje que se le está enviando, pues al parecer, a quien se interponga en el camino de no sabemos exactamente quién, pero de alguien que tiene mucho poder. Primero te preguntaría cómo entrarle a este tema, al tema que estamos viviendo en nuestro país. Si matan a un juez y no pasa nada, imagínate lo que va a pasar si nos matan a nosotros y le matan a un ciudadano común. Esa es exactamente la imagen que estamos viendo ahorita en los medios de comunicación. Si un juez es asesinado a sangre fría, ¿qué nos puede pasar al resto de los ciudadanos? En pocas palabras, es el tema de la impunidad, que nuestro país lamentablemente alcanza niveles del 99%. ¿Qué 99%. Quiere decir? Es 99%. Uno de cada 100 delitos en el país llega a ser castigado. Entonces, la imagen además manda un mensaje de terror porque es amenazante contra los jueces. Algo que sucedió, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Italia, cuando las mafias, la guerrilla, los grupos terroristas atentaban contra la vida de jueces, no solamente ciudadanos, sino de jueces, para evitar las extradiciones, para evitar el encarcelamiento. Es por eso que surge este concepto de los jueces sin rostro. Que empieza en Italia, si no me equivoco, con la Cosa Nostra, en un momento en el que crece a tal nivel la mafia italiana que domina, uno, por el dinero o dos, por el plomo a los mismos jueces. Debemos de tener por ahí alguna imagen, a ver si ahorita podemos ver alguna imagen de los jueces sin rostro, porque de entrada te da miedo. Sí. O sea, de entrada ver a un juzgador y tú no sabes quién te está juzgando para un discurso un tanto más apegado, no sé, a derechos humanos, a equidad, se me haría condenable. Pero cosa rara pasa en este país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pugna por los jueces sin rostro, mientras que el Poder Judicial dice no vamos a claudicar, no podemos llegar a esta figura. ¿Qué tantos riesgos hay en la figura de los jueces sin rostro? ¿Qué tanto riesgo hay en que no sepas quién demonios te está juzgando? Tenemos experiencias internacionales diferentes, unas muy positivas y otras muy negativas. En el caso de Italia, funcionó para desestabilizar, para tronar a la Cosa Nostra. Eran tribunales masivos, se juzgaba de manera colectiva a estas mafias y había un tribunal, 3 jueces tapados con su rostro o
a través de un vidrio, no los veían a los jueces. En Italia, antes de continuar Sí. un poco, para tener aquí también el contexto, entendamos que tenemos un nuevo sistema de justicia penal aquí Así en es. México. Estábamos acostumbrados a algo epistolar, o sea, era como mandar cartas al juez y luego respondía a la fiscalía, que en este caso pues, es el Ministerio Público, pero cambiamos a este nuevo sistema de justicia penal que es como en las películas, más o menos, así Así no lo es. venden, los juicios orales. En Italia ya traían los juicios orales, Así ¿no? es. Desde hace tiempo. Sí, y algo que es muy importante, en los juicios orales en los que se inaugura México, ya el juez no puede delegar en el secretario de los juzgados la tramitología del juicio. Ahora sí un juez tiene que estar físicamente enfrente del acusado, de los criminales, y eso intimida también a los poderes judiciales, a los jueces. Pero en el caso, por ejemplo, de Perú, donde tuvimos a un presidente en extremo autoritario como fue Alberto Fujimori, lo utilizó como política contraterrorista y abusó del poder. Contra Sendero Luminoso, Contra concretamente, Sendero ¿no? Luminoso y contra el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Contra los dos lo utilizó, pero principalmente contra Sendero Luminoso. Recordemos también, a ver, a lo mejor me estoy equivocando en el recuerdo, en la imagen, pero recuerdo mucho a un terrorista de Sendero Luminoso juzgado en una especie Abimael como Guzmán. claro, en una celda como Claro. de cristal, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Con barrotes y él con el traje típico que vemos en las Sí, el de caricaturas preso, ajá. de preso a Exacto, rayas. el de, ajá. Eso es una Y el violación juez- de los derechos humanos terrible. Y el juez tapado. Así es. El juez así es. tapado era una imagen de verdugo, era una imagen que marcaba mucho esa época. Sí, En ahí lo derechos tenemos. humanos, Sí, ahí sí, estaba, sí. sí, ahí Sí, estaba. De hecho, hace un momento teníamos ahí la imagen de estos temas. Pero bueno, a ver, Sí. viola los derechos humanos, evidentemente, pero también la misma ley en el mundo entero prevé una suspensión de garantías, depende del país, es la suspensión de garantías. Estamos a veces en escenarios como, bueno, el Sendero Luminoso, decían el terrorismo está llegando a un extremo, aquí tenemos al crimen organizado, en Italia la cosa nostra ya era demasiado, estamos en un punto en el que quizá los derechos humanos tengan que estar en un segundo nivel, una supresión de garantías contemplada en una ley marcial, por ejemplo. ¿Llegamos en México a este nivel? Yo en lo personal creo que no estamos todavía en los niveles de violencia que vivió Italia, ni Colombia, ni Perú. Creo que sí tenemos que anteponer los derechos humanos frente a políticas contra la delincuencia organizada o contra esta violencia extrema que ya raya en el uso del terror. Te voy a decir por qué. Porque cuando un Estado pasa la línea delgada de las violaciones masivas de derechos humanos, uno del tema es la tortura, por ejemplo. Para sacar información a estos grupos delincuenciales, el Estado ya se convierte en parte del problema. Porque parte del terror. Parte del terror y se le puede revertir en la opinión pública a nivel internacional con las comisiones de derechos humanos. Entonces, yo preferiría que, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudiemos muy bien la parte de tener jueces sin rostro todavía para el caso de México. Creo que no debemos de llegar todavía a eso. Vámonos un paso atrás, protejamos a los jueces. Y algo que es muy importante, desde inicios del siglo XXI, México, la Suprema Corte de Justicia, facilitó el fast track en los procesos de extradición, porque la Suprema Corte Mexicana aprendió del caso colombiano de que vámonos Sí, rápido, vámonos. porque es una presión extraordinaria sobre el Poder Judicial y sobre los poderes, Que también, digo, judiciales. y nos marca este asunto que sí seremos la 15ª economía mundial y que vamos en la vanguardia, y que ya estamos en los países ricos de la OCDE, pero seguimos siendo un país que no puede impartir justicia y que prefiere extraditar a juzgar aquí porque no vaya a ser que aquí se nos escapan los criminales o nos matan a los jueces. Tengo que hacer una pausa, Gerardo. Regresamos y platicamos sobre este tema y particularmente sobre el terror. Tú eres experto en seguridad. ¿Qué es terrorismo? ¿Qué no es terrorismo? ¿Y en dónde estamos llegando ya en este país? Hacemos una pausa. Esto es Punto Cero. Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook. Seguimos con más.
Seguimos platicando en Punto Cero sobre los jueces sin rostro o la justicia sin rostro, sobre lo que está sucediendo en este país, particularmente luego del asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez. Sin embargo, no es el único juez que ha sido asesinado, sí quizá el de mayor nivel. Estamos hablando de 11 jueces, 11 que han sido asesinados a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto. Gerardo, tú me decías hace un rato, antes de irnos al corte, todavía no estamos como para Colombia, como para Perú, como para Italia, para tener jueces que estén tapados, que no puedan mostrar su rostro. Y veo una diferencia entre estos países, tanto en Italia como en Perú, como en Colombia. Había terrorismo concretamente, un cuate que va, pone una bomba, explota un edificio y mata a cientos de personas, particularmente ya a personas que no tienen nada que ver con el tema, que están totalmente ajenos a este asunto. Esa es la clave, digamos, ese es el paso para que haya un juez sin rostro para llegar a este nivel. Mira, el caso de Perú claramente eran grupos terroristas que venían de una subversión política desde los años 60. En el caso de Colombia fue una terrible perversión. Pablo Escobar secuestró a miembros de la Suprema Corte, mató a 80 al Palacio de Justicia, terrible. Entonces, ahí fue cuando Colombia pasó de violencia vinculada con el tráfico de drogas a un tipo que quería ser presidente de Colombia, incidió en la elección de diputados y no quería ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, él utilizó el terror, la extrema violencia, con fines políticos. Entonces, ahí sí, en el caso de Colombia, se repensaron estos mecanismos. Estados Unidos apoyó a la reforma al sistema de justicia en Colombia y se promovió este esquema. En el caso de Italia, los niveles de violencia en el sur de Italia llegaron a niveles también terribles, donde también se ponían artefactos explosivos en museos, el caso de Florencia, asesinatos de jueces y también lastimando a la sociedad. México sí está viviendo niveles de violencia terribles desde los últimos 8 años, en donde los narcotraficantes, con el afán de que presidentes municipales, gobernadores no les impidan su trabajo, están haciendo estos actos de extremo terror que todos conocemos. De extremo terror es interesante la forma como lo mencionas y viniendo de un estudioso de este tema, porque es extremo terror que no es lo mismo que terrorismo. Yo recuerdo que la primera vez que se usa terrorismo fue con Felipe Calderón después de la quema del casino, se me va el Royal, ¿no? El Casino Royal de Monterrey. Ahí ya sale Felipe Calderón, ya habla del tema del terrorismo. Sin embargo, antes ya había habido al menos 3 o 4 coches bomba en Ciudad Juárez, algunos muy cerca del consulado. No había pues una gran pérdida o un gran número de bajas como los atentados de Colombia, ¿no? O de Perú o de Italia, pero llegamos a tener terrorismo en ese sentido, al menos desde el punto de vista del presidente. El terrorismo, para hacerlo más sencillo, tiene que tener un objetivo político. Se utiliza la violencia para causar temor en la mente de tus adversarios o de un público más amplio. Recordemos la noche terrible del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, cuando delincuentes lanzan granadas de fragmentación de manera irracional contra la gente que estaba atendiendo una fiesta exactamente en el momento en que Leonel Godoy estaba dando el grito en Michoacán, el grito de independencia. Entonces, ahí el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, y Leonel Godoy sí llegaron a utilizar la palabra de terrorismo, porque fue de manera indiscriminada contra un político, era el gobernador, porque se encontraron fragmentos de granada a metros de distancia abajo del balcón del gobernador, pero mataron prácticamente a 10, 11 personas y más de 80 resultaron lesionadas, inclusive algunas con amputaciones. Entonces, regresando al tema del juez y por lo que debe ser castigada la autoridad del Estado de México o federal que haya difundido este video, porque está causando temor en la mente de los mexicanos, de los jueces. Sí, claro. Entonces, ese es el tema que debemos de evitar. Porque entendiendo político, no lo entendemos nada más como las FARC, ¿no? No lo entendemos como las FARC que quieren llegar al gobierno,
Porque yo no creo que el narco mexicano quiera llegar al gobierno, o sea, no es Pablo Escobar, ¿no? Exactamente. Quieren tener otro Ese sentido. es el punto. Las ocasiones donde quieren pasar esta línea delgada de lucro económico, que es lo que busca la delincuencia organizada, a los terroristas, que es un objetivo político, la independencia de un país, quitar a un gobierno, un gobernante, etcétera. Cruzar esa línea delgada se puede hacer y es muy fácil entre narcoterrorismo y narcopolítica. Por ejemplo, cuando tú mandas a asesinar a un candidato a la gubernatura de Tamaulipas, evidentemente quieres influir ahí. Quieres influir en la toma de decisiones políticas para que te dejen a ti tu objetivo final, que es el macro lucro económico. Recordar ese asesinato de Rodolfo Torre Cantú, en donde después termina siendo su hermano, el gobernador Egidio Torre Cantú, y varias versiones que se fueron dando cuando dicen que Rodolfo se baja de la camioneta y dice, oiga, soy el candidato a gobernador, pues somos los Zetas, paz. Y lo matan, evidentemente, con una pugna entre el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas allá en Tamaulipas. Gerardo, salimos a la calle, le preguntamos a la gente sobre este tema de los jueces sin rostro. Esto es lo que opinan pues algunas personas ahí en la calle al respecto del tema. Vamos a verlo, ¿no? Claro, ¿Te parece? sí. No tendría por qué ocultar su rostro. Yo creo que somos libres. Más bien dicho, yo creo que deben de otorgarles más seguridad a ellos. Sí, creo que es necesario porque, bueno, hay casos en los que, bueno, no creen que sea importante la protección, pero en este caso yo creo que se confió y pues ves lo que pasó. Sí, estoy de acuerdo. Son personas muy importantes que toman decisiones acerca de lo que sucede en un juicio, entonces yo creo que sí deben de estar protegidos. Pues no sé, una pregunta muy buena. En España, que es de donde yo vengo, no la protegen desde luego. Y como llevan los que son de determinados cargos, llevan una escolta y tal, no creo que haga mucha falta. No sé en otros países. Es que ya todos somos gente pública. Hasta un simple empleado también es gente pública. Si sabes dónde trabajas, obviamente, pues ya estamos a la orden del día de que nos puedan agredir. O sea, ya no es de que si por el cargo, o sea, ya toda persona está expuesta. A lo mejor sí protección, a lo mejor contratar seguridad o algo así, pero pues es que también su cargo debe de ser que todos lo conozcan, quién es y quién es el que está al frente. O sea, también no puede ser anónimo, si de por sí hacen movidas, ahora anónimamente pues peor, ¿no? Híjole, lo que nos dice Gerardo, a ver, me llama la atención dos. Un muchacho que dice, no los tapen, esto ya estaría muy feo, mejor denle más seguridad. Pero luego hay un español que habla del caso ETA también. O sea, en España han tenido este problema y en España no han necesariamente utilizado la figura, ¿no? No, en España tiene un poder judicial muy poderoso con muchos recursos económicos que les ha permitido protegerlos. También, afortunadamente, la violencia de ETA disminuyó con la cooperación de España con otros países, principalmente Francia, Estados Unidos y México. Entonces, afortunadamente, la violencia de ETA en ese sentido se redujo y España no tomó la decisión de tapar a sus jueces, ¿no? ¿Hoy día hay alguna, ¿esta figura está vigente en alguna parte del planeta? Sí, pero por casos excepcionales, ¿no? En algunos países de África, de Asia, Pacífico, los hemos tenido, pero son esporádicos. Es por casos de extrema violencia, por casos de terroristas o grandes narcotraficantes en el sur de Asia. Pienso, por ejemplo, en una justicia que es muy cuestionada, la justicia de algunos países de Medio Oriente, no sé, tipo Emiratos Árabes, Jordania son un poquito más abiertos, pero en esos lugares existen, sí, no. O sea, y ahí vaya que hay son figuras históricas, son figuras históricas porque afortunadamente los países que tuvieron que recurrir a estos mecanismos ya no lo hacen, porque la comunidad internacional está detrás de ellos para evitar que estas prácticas sean generalizadas. Vamos a hacer una pausa, Gerardo, seguimos con más platicando aquí en Punto Cero sobre los jueces sin rostro y sobre la impunidad de nuestro país, qué es lo que está sucediendo con el tema de un asesinato a un juez federal, pero que nos pasa absolutamente a todos. Seguimos con más. Seguimos en Punto Cero. Hoy platicamos sobre este tema de los jueces sin rostro.
pero los jueces a final de cuentas llevan el trabajo de tratar de impartir justicia, de definir el destino de alguna persona en materia penal o en materia mercantil o en distintos rubros. Ahora, aquí hay un asunto muy particular. ¿Qué pasa cuando el trabajo de los jueces también resulta insuficiente? Quizá no por los jueces, sino por todo un sistema. Tengo aquí en mis manos este índice global de impunidad en México, ojalá que lo podamos consultar, está en línea. Es una investigación de la Universidad de las Américas en Puebla y es alarmante la cifra. Gerardo, cuéntanos un poquito más. Sí. Tú estuviste elaborando este trabajo, que además está en línea. Ahorita ponemos la dirección. Mira, solamente 7 de cada 100 delitos en el país son denunciados, porque los mexicanos no tenemos confianza en las autoridades. Y la otra razón que nos dice el INEGI es porque es pérdida de tiempo. De esos 7 delitos que se llegan a denunciar, menos de uno llegan a un proceso judicial. Y de esos que lleguen a una sentencia condenatoria contra el criminal, es prácticamente cero. Entonces, por eso hablamos de que la impunidad en México es generalizada en los estados de la República, por eso nos permitimos estudiar caso por caso en el país. 99.99%. Así es. Y empezamos a encontrar cuáles son las raíces y cómo construimos el IGI, el Índice Global de Impunidad, para el caso de México. Nosotros algo que nos preocupa y tiene relación con el tema de hoy, de los jueces, es solamente en México tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. La media que nosotros encontramos, el promedio a nivel internacional, es de 16. Uy. ¿Qué quiere decir? Que México tiene 4 veces menos. 4 veces menos jueces. Eso te genera corrupción. Saturación de trabajo. O sea, llevar un juicio y llevar un expediente y leer la cantidad de fojas que se tienen que leer. ¿Cuántos casos está llevando un juez? Este juez que fue asesinado, el juez Bermúdez, no nada más llevaba casos del nivel del Z40 o de los Queenies o del Chapo Guzmán, no, también llevaba mercantiles y civiles y otros. Terrible. Entonces, tenemos un sistema judicial colapsado. El país tiene que invertir en el poder judicial. Menos dinero para el poder legislativo, más para el poder judicial. No es posible. Vamos a ponerlo esto en contexto. Imagínate el Estadio Azteca, con 100,000 personas. Sí. Va a haber riñas, escupitazos, robos de celular, manoseos, lo que quieras. Solamente tenemos, por ejemplo, el caso del Estado de México, donde se cometió este delito. Hay un ministerio público por cada 100,000 habitantes. Menos de 2 jueces por cada 100,000 habitantes para impartir justicia. Entonces, en zonas extremadamente pobladas, como es el oriente del Estado de México, como es el Valle de Toluca o el sur del Estado de México, prácticamente es inexistente la presencia de poder judicial estatal, ya no digas federal. Es la ausencia total del Estado, a final de cuentas, y esto es muy malo que se diga así, pero hay que decirlo porque así es. Una persona puede violar, secuestrar, matar, robar, cometer el ilícito que se quiera y seguramente no va a tener una pena de prisión, seguramente ni siquiera lo vayan a denunciar en alguno de los casos. Y es un tema que nos corresponde a todos. Con el nuevo cambio del sistema de justicia penal se trata de que todo sea más ágil, etcétera, pero hemos platicado con varios juristas y nos dicen, bueno, es que van a tardar al menos unos 20 años en que esto empiece a aplicarse. Entonces nos corresponde a todos. La cultura de la denuncia de entrada, pero es espantoso ir a un ministerio público. Lo dices muy bien. Por ejemplo, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, junto con nosotros, tenemos una campaña permanente de promover la denuncia, porque a partir de la denuncia podremos conocer a los delincuentes, cuáles son el modus operandi de ellos, para que vengan políticas verdaderas de inteligencia para combatirlos. Pero algo que tenemos que ya entender es que el Poder Judicial a nivel local y en la Federación tienen que dejar de ser cajas negras que nadie toca. La transparencia, la evaluación tiene que llegar a ellos. Y sobre todo por el tema de la credibilidad gubernamental, porque aquí tenemos un grave problema. En el Casino Royal, quien quemó todo pues fueron los Zetas. En Tamaulipas es el Cártel del Golfo y los Zetas. En Sinaloa es el Cártel de Sinaloa. En Juárez se publica en esta semana ahí un artículo, un reportaje maravilloso del Universal, en donde se entrevista a un sicario y dice, aquí se viene una guerra porque quieren meter el cristal y...
tenemos información de sobra para saber quiénes son los malos, pero seguimos pensando que los malos son el Estado y es porque no hay una credibilidad. Ciudad Juárez es un gran caso. Ciudad Juárez tuvo una caída en los delitos, en la violencia, porque le apostaron a crear instituciones para atender el problema. Mandaron más ministerios públicos federales, unos cuantos, no mandaron muchos, pero funcionaron. Crearon un sistema de peritaje, de investigaciones. De prevención que funcionó. Políticas públicas de prevención con los jóvenes, con los empresarios. Eso funciona. Pero es muy importante poner la lupa sobre los jueces. Si no ponemos más jueces, pero algo que también es muy importante, la independencia. Tenemos que tener independencia en la Fiscalía General de la República, en las fiscalías locales, pero también en los poderes judiciales locales, que hoy en día están al servicio de los gobernadores en turno. Y que luego el gobernador se vincula con la delincuencia y bueno, pasan cosas realmente muy, muy complejas y espantosas. Gerardo, se nos termina el tiempo de este programa. ¿Cómo podemos consultar el índice de impunidad? Pueden meterse a la página de internet de la UTLAP, que es www.udlap de Universidad de las Américas Puebla.mx/CECIG, de Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Perfecto. Y pueden descargar los reportes y las bases de datos. Ahí estamos, lo posteamos también. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Luis. Hacemos una pausa, ya nos vamos, pero nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Pásela muy bien, descanse, pueda dormir, ojalá que no sean pesadillas. Y si son pesadillas, culpe a Gerardo de la Universidad de las Américas de Puebla. Fue tu culpa, ¿eh? O sea, hay pesadillas, fue tu bronca. Ahora que se acerca Halloween. Ahora que se acerca Halloween. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye.